Buenos días, tengan todos ustedes, bendecido día para ustedes y sus familias. Valoramos mucho su presencia el día de hoy. Hemos orado para que este servicio sea guiado por el Espíritu Santo y que la semilla que es la palabra del Señor dé muchos frutos en su vida, en su familia y en todas las actividades que ustedes inicien esta semana. Vamos primeramente a iniciar con una oración pidiendo a Dios su guía. Señor Dios Padre nuestro, amado Padre, primeramente glorificamos, Señor, tu nombre, alabamos tu nombre y te pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que guíes, Señor, nuestros pasos, que guíes nuestro habla, nuestro decir, nuestro pensar, nuestro actuar, y que el día de hoy, en esta oportunidad que estamos aquí, podamos alabarte, glorificarte, bendecirte. Y que, Señor, tu palabra sea fiel y que ella no regrese vacía. Que llegue a cada uno de nosotros y se dirija hacia nuestros hijos, hacia todos nuestros seres amados que todavía no están en tu palabra, Señor. Dirige este servicio para que sea de beneficio y de muchos frutos para mucha gente que tú hayas escogido. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El día de hoy, hermanos, hermanas y gente que nos ve, que aún no está en la fe, vamos a hablar de algo que el mundo ha ido dejando de lado. El mundo cada día más, y desde hace mucho tiempo, en su inicio, ha portado en su corazón la soberbia, que es esa situación de sentirse autosuficiente, sentirse el rey de su propio universo, el Dios de su propio universo. Ha ido dejando a Dios de lado, sintiéndose cada vez más fuerte, más poderoso, más sabio. Pero esto no es nuevo. Todos los reinos, grandes reinos, Babilonia, Egipto, los medas, los persas, todos ellos se sintieron fuertes y poderosos. Claro es, se sintieron incluso algunos de ellos, ¿verdad? Sus césares, sus reyes, dioses, incluso se hacían llamar dioses. Y es claro que esa soberbia, ese poderío, ese sentirse grandes, ese sentirse poderosos, finalmente el tiempo, el Señor les mostró su error. No era nada, no era nadie. Hoy de esos reinos no queda piedra sobre piedra, no existe en nuestra memoria o en nuestro conocimiento los nombres de esos reyes que se sintieron grandes, de los emperadores que se sintieron grandes y que se hicieron llamarse dioses a sí mismos. No queda ni huella de ellos, no queda ni siquiera el nombre en la historia, o si acaso está en la historia, está ahí en algún libro arrumbado. Entonces, esto no es nuevo. Ya en el Renacimiento, también la gente creyó que había llegado a su máximo desarrollo. Posteriormente, en el siglo de las luces, 16, 17, en Europa sobre todo, con todo ese renacer, desarrollo de las ciencias, también llegaron a creer que nada ni nadie podía superarlos, que habían llegado el humano a su máxima desarrollo y que era dueño y controlador total de su vida y de la naturaleza. ¿Dónde están todos ellos? ¿Verdad? Hubo un sabio de aquel tiempo, se me escapa el nombre, que decía que después de esa época de luz, según ellos, ¿verdad? Dios y la Biblia, el concepto de Dios y de la Biblia iba a desaparecer, que en los siguientes 100 años no iba a quedar ni huella de que algún día había habido la palabra de Dios y que había la creencia en Dios. Tristemente para él, las primeras Biblias se imprimieron en lo que fue su casa. Ahí donde él vivió, ahí donde él declaró esto, ahí se instaló
uno de los primeros talleres de impresión de Biblia, ¿no? Paradójicamente, Dios de repente es muy bromista, ¿no? Como en este caso, y juega con esas cosas. Pero les digo, la fe se ha ido perdiendo. Cada día sentimos que necesitamos, o la gente siente, o en su momento nosotros, antes de estar en la palabra, sentimos que no necesitábamos de Dios. Que habíamos logrado una carrera, que teníamos una familia, que teníamos una casa, que teníamos que comer y que lo debíamos a nuestro propio esfuerzo. ¿Sí? Y que fuimos avanzando, llegó un momento, tuvimos tropiezos, tuvimos problemas, y no teníamos a quién recurrir. De alguna manera Dios en su misericordia nos ayudó a salir de todos esos problemas y nosotros creímos que era por nuestras fuerzas. Muchas veces sí, es innegable que muchas cosas las resolvemos nosotros por nuestras fuerzas y por nuestros recursos, pero en las cosas realmente serias, trascendentes, es Dios el que actúa. Podemos resolver el problema de la comida con dinero, podemos resolver otras cosas con objetos materiales, pero la salud, por ejemplo, nuestra propia vida, un hijo que se descarría, un matrimonio que se está destrozando, eso no hay poder humano que pueda resolverlo. Un problema de alcoholismo, un problema de drogadicción, todo ese tipo de cosas están más allá de nuestras fuerzas y de nuestros recursos, por muchos que tengamos. Yo veía en los últimos tiempos a Job, este señor que manejaba las computadoras, ¿no? Con todo el dinero del mundo. El señor murió de cáncer, ¿verdad? El señor murió de cáncer después de un proceso muy penoso. Tenía todos los recursos del mundo, llegó a ser el hombre más rico, Steve Jobs, más rico del mundo. ¿Y de qué le valió? Absolutamente de nada. El señor, ¿verdad? Podía haber contratado los mejores sabios, los mejores hospitales, los mejores médicos, las mejores medicinas, pero Dios tenía otros planes para él. En ese mismo tiempo en que murió Steve Jobs, quiero comentar una experiencia personal. Yo también tuve un diagnóstico de cáncer. Yo tengo una cicatriz desde aquí hasta acá. 2 cirugías de cuello, 2 cirugías radicales le llaman, donde se me detectó cáncer. Y por la obra y gracia del Señor, el día de hoy puedo decir que estoy libre de cáncer, después de un proceso de 3 años. Aquí hubo una gran diferencia entre Steve Jobs y este humilde siervo. Steve Jobs tenía todos los millones del mundo y cáncer. Yo tenía a Dios y tuve cáncer. Él está muerto, yo estoy aquí frente a ustedes por la gloria de Dios. Ese es mi testimonio, ¿verdad? No basta tener todo el dinero del mundo, no basta ser el más poderoso. Es tener o no tener a Dios en los momentos realmente importantes y trascendentes de nuestra vida. Ahora, el mundo está dominado por el maligno. Es definitivo que el mal cada día crece más. Aquí en México, ¿no? Leyes perversas. En Estados Unidos, a pesar de que llegó alguien que se dice creyente, ¿verdad? Están empezando leyes perversas que atentan contra la vida, que atentan contra todas las cosas buenas de la humanidad. Incluso se va a atentar, y eso lo sabemos, va a llegar eso, se va a atentar contra la libertad religiosa, la libertad de culto, el poder leer esto, el poder tener la Biblia en nuestra casa. Todo esto viene aquí. Cada día está más penado, ¿verdad? Cada día está siendo más perseguido. En algunos países, sobre todo en Oriente, ya hay gente que le mochan la cabeza por predicar o por practicar el catolicismo, ¿verdad? Fanáticos de otras religiones los matan. Ahorita, en pleno siglo XX, el día de hoy, hay gente muriendo por llevar en su mano la Biblia o por llevar en su boca la palabra de Dios. Hoy mismo está muriendo. Pero esto estaba previsto desde siempre. Quiero que me acompañen a 1 de Juan 5:9, por favor. A 1 de Juan 5:9. Dice lo siguiente. 1 de Juan 5:9 dice: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Eso dice 1 de Juan 5:19.
Más adelante hay un error en la proyección, es igual, 1 Juan 5, pero 30. Les dice el Señor a sus discípulos: no hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. En la versión Dios habla hoy, dice: ya no hablaré mucho con ustedes, porque viene el que manda en este mundo, aunque no tiene ningún poder sobre mí. Aquí, en estos versículos, nuestro Señor está afirmando, estas son palabras en boca de Jesucristo, que el mundo está bajo el poder del maligno. Más adelante dice que el príncipe de este mundo, el que manda en este mundo, dice: viene por mí antes de ser entregado. Dice él, pero no tiene ningún poder sobre mí. Desde que Adán entregó en manos de la serpiente antigua, del diablo, de como le quieran llamar, ese poder que Dios le había dado de trabajar y labrar la tierra, de habérsela puesto a su disposición, él que fue lo que hizo, ¿verdad? Le entregaron la casa, dejó entrar al otro y el otro llegó y se sentó y está campeando sobre ella. Entonces, ahorita, ¿verdad? El rey de este mundo, el príncipe de este mundo más bien, tiene bajo su poder lo que sucede en el mundo. Pero nosotros los que somos de Dios, Él no tiene ningún poder sobre nosotros. Podrá haber mucha maldad en el mundo, mucha maldad en el mundo, pero a nosotros no nos alcanzará. Hoy, más que nunca, sobre todo por los medios de difusión masivos, se transmiten más malas noticias, se transmiten más cosas negativas. El día de hoy, millones y millones y millones y millones de mentiras por minuto se transmiten a través de las redes sociales, a través de los periódicos, a través de la televisión, a través de los teléfonos inteligentes, a través de todo. Todo, hermanos, es una mentira, una gran mentira. Si ustedes ven los comerciales de televisión, todos son mentiras. Lo que ellos ofrecen, ustedes ven las hamburguesas en la televisión y se les antoja una hamburguesa gigantesca, apetitosa. Van y resulta que es una hamburguesita así que ni color, ni olor, ni sabor tiene, ¿no? Entonces, el anuncio, no, pues ahí está, en el anuncio, ¿verdad? No hay tal. Nos ofrecen el cigarro, la vida, y después vemos a muchas gentes en los hospitales con cáncer en los pulmones, con enfermedades pulmonares. Pero era para disfrutar la vida el cigarro. ¡Mentira! El alcohol, para los triunfadores, para sentirse bien, y vemos familias destruidas, carreras destruidas, gente en la prostitución, gente tirada en la calle, familias golpeadas. Pero era para gozar de la vida. ¡Wow! ¿Verdad? ¿Y los resultados? Gente muerta, familias destruidas, personas violadas, que fueron violadas por gente bajo el efecto del alcohol. Hay un poder tremendo. Las leyes sobre la eutanasia, en algunas partes ya se permite casarse con animales, en algunas partes ya se está promoviendo la pedofilia, o sea, el poder relacionarse con menores de edad. En algunas partes también ya casarse con los hijos, con las hermanas, con los primos, ¿verdad? Casarse con los animales. Dices, caray, ¿verdad? Y a eso súmenle las guerras, súmenle los negocios turbios, lo que es la prostitución infantil, lo que quieran, ¿verdad? Todo. Tal parece que cada día el mal avanza más. Pero finalmente esto llega un momento en que dices, ¿qué es lo que está pasando? ¿El mal está ganando? Pues es como suceden muchas cosas, ¿no? La parte externa, ¿verdad?, está ganando. Pero quiero decirles una cosa:
Nunca había habido tanto mal en el mundo, tantas cosas malas. Pero también quiero decirles que nunca había habido tantas cosas buenas. Hoy, más que nunca, hay oscuridad. Pero hoy más que nunca hay creyentes en el mundo. Nunca había habido tantos millones de creyentes en el mundo como hoy. Nunca antes en la historia del mundo había habido tantos países donde inimaginablemente iba a llegar la palabra de Dios. Hoy ha llegado. El día de hoy hay más comunidades de cristianos y de gente que cree en Dios en el mundo. El día de hoy hay más Biblias escritas, más Biblias impresas en el mundo que nunca. Entonces, el día de hoy se predica más la palabra que nunca. En las iglesias en este momento, por la gloria de Dios, hay muchas iglesias que en esta hora o en las siguientes horas o en el principio de la mañana están dando servicios a millones y millones de gentes presencialmente o a través de estos medios. Entonces, esa victoria aparente del diablo, no, ¿verdad? Incluso la palabra dice que él sabe que está vencido y trata de hacer el mayor daño posible. Pero al final de cuentas esto ya está vencido. Aquí el problema es qué está pasando con nosotros, qué está pasando en nuestro pequeño mundo, en nuestra casa, en nuestra vida. También el maligno estamos bajo el poder del maligno. Nuestra familia está sujeta a los dictámenes de él. Tener mucho cuidado, porque nosotros tenemos recursos y si no los utilizamos, ¿verdad? Es como quien tiene un carro y no lo usa, pues ¿para qué le sirve? O va por medicina y no la consume, ¿para qué le sirve? O tiene la Biblia, tiene a Dios y no recurre a Él, ¿de qué le sirve? Entonces, Dios nos dice que si creemos en Él, Él nos aceptará como sus hijos, nos dará salvación, nosotros somos salvos por fe. Basta creer en Él, basta creer en Él. Él no pide nada, ni siquiera que seamos buenos, porque Él sabe que no somos buenos, ni seremos buenos. Seguiremos en nuestros errores, en nuestras omisiones, en nuestras cosas desviadas, ¿verdad? Seguiremos pecando, seguiremos siendo de carne, seguiremos siendo débiles. Ni siquiera nos pide que seamos buenos, nos pide que creamos en Él, nos pide que nos arrepintamos sinceramente de nuestros pecados, nos pide, ¿verdad?, que vayamos a su palabra y que tratemos de seguir su ejemplo. Nos pide que tengamos fe. ¿Y qué nos dice el Señor con respecto a la fe? ¿Qué nos dice el Señor con respecto a esta pelea? Vayamos al siguiente versículo. Dice Primera de Juan 4:4. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos mentirosos, porque el que hoy está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo, dice la versión Dios habla hoy. La versión Reina Valera dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque es mayor el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Esa esperanza que nos da, esa esperanza que nos da en Él. Si ustedes lo han vencido, en la medida en que se han arrepentido, en la medida en que han creído en mí, en la medida en que tratan de ser fieles a su palabra, en la medida en que buscan una comunión conmigo, ustedes han vencido al maligno, al mentiroso. Porque el que está en ustedes, o sea, en ti, en mí, en todos nosotros, es más poderoso que el que está aquí ahorita en el mundo, el mal, ¿verdad? Ese mal será vencido y erradicado totalmente por nuestro Señor. Él ya venció. Entonces, no tememos a ese mal. Lo evitamos y tratamos de no caer en él. Pero tenemos que tener confianza, tenemos que tener fe que el que está en nosotros, ¿sí?, es más grande.
Y miren, quiero decirles una cosa. A veces no dimensionamos que Cristo nos dijo, mi Padre en mí y yo en ustedes. O sea, Dios en nosotros. Y que también dijo, el Espíritu Santo de la promesa estará en ustedes y Él les recordará todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces, el Espíritu Santo, hermano, vive en ti. Cristo vive en ti. Entonces, cuando dice, es más poderoso el que está en ustedes, es textual, está en ti, está en mí. Si lo he aceptado, si le he abierto la puerta, si lo he dejado pasar, si tengo comunión con Él, si creo en Él, si tengo fe, que es la condición. Ahora, ¿qué se refiere con tener fe del Señor? Vayamos al siguiente versículo, que es Lucas 17:6. Lucas 17:6 nos dice, el Señor les contestó, si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol, arráncate de aquí y plántate en el mar, y les hará caso. Dice Mateo 17, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieran fe como el grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará y nada os será imposible. En el primer caso, Dios afirma, ¿no?, que basta tener fe como un grano de mostaza. Los granos de mostaza son pequeñísimos, ¿verdad? Pequeñísimos. En el segundo versículo el Señor está de alguna manera confrontando a sus discípulos. En este caso llega un señor con un muchacho endemoniado y los discípulos no pueden expulsar el demonio de él. Y el padre le suplica, Señor, ayuda a mi hijo. Y el Señor le pregunta qué es lo que le pasa, le explica que desde niño está enfermo, que era un muchacho que atentaba contra su propia vida, ¿verdad? Se golpeaba, se arrojaba al fuego, etc. Y le dice, ayúdame. Y el Señor le pregunta, ¿no?, ¿y crees tú? Y dice, sí, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, ¿qué es lo que le dice? ¿Verdad? En este caso es, sí creo, pero quiero creer más, ayúdame a creer más, ¿verdad? Sí creo, pero quiero creer más, quiero tener más fe. Y cuando Jesús nos saca ese demonio, ese muchacho, le dicen los apóstoles, ¿por qué nosotros no pudimos, Señor? Dice, por vuestra poca fe, por vuestra poca fe. Si ustedes tuvieran fe mínima, podrían hacer cualquier cosa. Dice, mover un monte. Miren, yo leí hace muchos años una historia de un poblador en África, donde de esos pueblos apartados, sin carreteras, sin luz, sin nada, ¿verdad? Entonces, ellos para ir a otro pueblo tenían un impedimento ahí. Entonces, un impedimento, una gran montaña. Y el Señor empezó a picar la montaña. Y ¿qué estás haciendo? Dijo, voy a abrir un paso aquí para llegar rápidamente al otro pueblo. Estás loco, ¿verdad? ¿Cuándo vas a poder? Y el Señor empezó meses, iba viendo. Y llegó un momento en que avanzó suficiente como para decir, oye, pues parece que si vas a hacerlo. Y se le empezó a sumar gente. Y empezaron a avanzar más rápido. Llegó un momento en que abrieron el paso a esa montaña y pudieron comunicarse más rápido con el otro lado. Aquí, en el sentido estricto de la palabra, el Señor pudo mover una montaña. Tuvo fe. Miren, los científicos, aún los no creyentes, dice la fe que es tener certeza de lo que no vemos, de lo que no conocemos, pero tenemos certeza. Esos señores, cuando buscaban el átomo, no lo veían, pero sabían que ahí estaba y lo descubrieron. ¿Quién ha visto un átomo? Nadie, pero ellos lo descubrieron. La electricidad, ellos sabían que ahí había una fuerza, pero no había manera de saber cómo se generaba y cómo se controlaba y lo demás.
y buscaron y encontraron. Tuvieron fe. Y mucha gente se burló de ellos, como se pueden burlar de ti por la fe que tienes de Dios. Se burlaron. Pero ellos tenían fe, tenían confianza, tenían certeza de que allí había algo. Y querían conocerlo, y querían dominarlo, y querían controlarlo. Querían tener el beneficio de ese conocimiento. Nosotros, el día de hoy, si el mundo tiene problemas y no quiere acercarse a esta fe, pues caray, oremos por ellos, hermano, porque les esperan tiempos difíciles. Muchos de ellos seguramente están viviendo momentos difíciles. No es que nosotros no los tengamos, también nosotros los tenemos. La diferencia es que nuestra fe va a mover montañas, hermanos. ¿Y cuáles son esas montañas? Ya, desde el punto de vista real, yo vencí un alcoholismo en mi vida. Vencí un alcoholismo en donde el demonio me trajo, ¿verdad? Ya perdiendo mi familia, perdiendo mi trabajo, ya había perdido la salud. Yo llegué a AA, fue donde Dios me llevó en primera instancia, donde yo ahí en principio lo conocí, en delirios tremens, en las últimas etapas del alcoholismo. Yo peleaba con el diablo, lo veía y discutía con él. Yo ya no sabía si era de día o de noche, y no me importaba además. Perder mi familia, pues no quería, pero no podía parar. El control que tenía el demonio sobre mí a través del alcohol era mayor que mi fuerza y que mi voluntad, y no tenía de quién agarrarme. Era más grande que vencer o mover una montaña, era mi montaña inamovible, y estaba apachurrada por esa montaña que era más grande y más fuerte que yo. Pero vino el Señor, se acordó de mí, tuvo misericordia, me dio su gracia, y el día de hoy, hermanos, estoy a punto de cumplir 39 años sin beber. 39 años, dentro de 2 meses, si Dios me los presta, voy para 40 años ya sin beber. Esa cosa que yo no pude controlar, dominar, ni siquiera manejar, y que estuvo a punto de costarme la vida, el Señor, confiando en Él, logró moverlo. Yo recuerdo cuando llegué a ese grupo, yo me sentía muy mal, tenía la vida destrozada, y yo veía a gente que había llegado junto conmigo, y los veía y los oía, y los veía tan tranquilos cuando decían gracias a Dios, yo confío en Dios, y ay, Dios, no, es que yo no creo, ¿verdad? Pero yo me sentía mal, muy mal. Yo veía que ellos avanzaban, que llegaban más sonrientes, que llegaban más contentos, que llegaban más entusiasmados, que ya resolvieron un problema, ya resolvieron otro. Yo seguía inmiscuido, ¿no? Porque no creía, incluso renegaba y lo retaba. Llegó un momento en que ya no pude más, estaba derrotado, ya no bebía, pero me sentía pésimo, mi situación era pésima desde el punto de vista de salud, los bancos atrás de mí, la demanda de divorcio, había deshecho mi vida. Y llegó un momento en que tuve que clamar a Dios y decirle, Señor, así de blasfemo, Señor, si realmente existes, ayúdame a creer. Señor, ayúdame. Quiero creer como ellos. Yo a ellos los veo bien. Dame lo mismo que les das a ellos. Ayúdame a creer en ti. ¿Y saben qué? El milagro solo. Dios, en su gracia, me permitió creer en Él. Y en ese momento, no puedo decir que los bancos dejaron de perseguirme, ni que desapareció la deuda, no, de ninguna manera. Pero ya tuve otra parte donde partir, ya tenía los pies sobre algo firme, ya me sentía diferente. El matrimonio seguía ahí con grandes problemas, pero Dios fue tan benévolo que cuando cumplí mi 2º año de abstinencia, no tan solo había reconstruido un matrimonio, sino que nos regaló a mi esposa, en paz descanse, mi primera esposa, y a mí, nuestro 3er hijo. Después de tener un matrimonio deshecho por el alcohol como instrumento del diablo, 2 años después, con la bendición del Señor,
el matrimonio estaba nuevamente restaurado y nos regaló un hijo más. Después vino otra hija, pero él ya era parte de la restauración. Entonces la fe, hermanos, es algo que mueve montañas. Tu enfermedad, el problema con tu esposo, con tu familia, con tu hijo que es drogadicto, con tu hija que anda en malos pasos, cree en el Señor. Y sea lo que sea, hermano, sea lo que sea. Vamos a un pasaje del Señor, vamos al siguiente versículo, donde vamos a ver a una mujer. Este es uno de los pasajes muy conocidos, donde habla de una mujer que estaba enferma. Tenía 12 años enferma. Esta mujer tenía flujo, tenía sangrado, vía vaginal. En aquellos entonces, en la sociedad judía, las mujeres, cuando tenían su periodo menstrual, eran impuras, les llamaban. Por ahí se llamaban muchas cosas impuras. ¿Y qué era impuro? No podías estar donde yo estaba. Si tú te sentabas en una silla, esa silla estaba impura y no se podía usar las siguientes 24 horas. Nadie podía llegar, tocar, rozarte, o tú, cosas que agarrabas, la taza, el plato, eran impuros. Entonces, eran unas gentes que llegó un momento, se les apartaba y se les relegaba totalmente. En el momento en que las mujeres estaban en su periodo, días antes y sobre todo días después. Entonces, eran impuras. No podían convivir con la gente, olvídense de entrar al templo, no podían nada, no podían hacer vida social porque eran impuras y existía el riesgo de contaminar a los que andaban por ahí. Esta señora tenía 12 años, no tan solo con el problema físico, no sé qué tipo sería, pero era un flujo de sangre, ¿verdad? Y el ser apartada, el ser en el sentido así, apestada por la sociedad, apartada, relegada, discriminada, sí, tú quítate, tú contaminas. Esa señora tenía 12 años, pero un día oyó que nuestro Señor Jesucristo andaba por ahí, y había oído ya de sus obras y de sus milagros, y pasó lo siguiente. Dice Lucas 8:43 al 48. Entre la gente había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre y que había gastado en médicos todo lo que tenía sin que ninguno la hubiera podido sanar. Esta mujer se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su capa, y en el mismo momento el derrame de sangre se detuvo. Entonces Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Como todos lo negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: Maestro, la gente te oprime y te empuja por todos lados. Pero Jesús insistió: alguien me ha tocado, porque me he dado cuenta que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía esconderse, fue temblando a arrodillarse a los pies de Jesús. Le confesó delante de todos por qué razón lo había tocado y cómo había sanado en el acto. Jesús le dijo: hija mía, por tu fe has sido sanada, vete tranquila. Hermanos, esta mujer había recurrido a todo, había gastado todo lo que tenía, y no tan solo no había sido sanada, sino que dice la palabra, se encontraba peor. ¿Cuántas veces la gente que no está en el Señor, y peor aún, los que a veces todavía están, los que ya están en el Señor, recurren a mil cosas, desde la brujería, que la magia negra, que los talismanes, que los horóscopos, que tantas cosas que el mundo ofrece, ¿verdad? Tantos caminos que se ofrece, ¿verdad? Y desesperados a médicos, especialistas, exámenes, brujos, acupunturistas, todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Yo no estoy en contra de la medicina, ni mucho menos. Yo la respeto, son instrumentos de Dios valiosísimos, y cuando Él quiere los utiliza de manera valiosa. Yo tengo la prueba, mi cáncer curado. El cáncer curado no es mi cáncer, nunca fue mío. El cáncer curado, los médicos son valiosos instrumentos, pero llega un momento en que
es cuando Dios quiere. En este caso la mujer tenía 12 años, había gastado todo su dinero, había ido a todos los médicos y no había tenido un resultado. Y cuando oyó que el Señor pasaba por ahí, con todo temblando, me imagino, de que la fueran a descubrir, porque si la descubrían, sabiendo, porque eran pueblos pequeños, todo el mundo sabía seguramente quién era ella y cuál era su problema, que era impura. Si la descubrían, la iban a expulsar de ahí, la iban a retirar. Quítate, no me toques, o no permitas que yo roce contigo, no te acerques, eres impura, estás contaminada y vienes a contaminar. Lo hubieran corrido, como eran los judíos, lo hubieran apedreado, lo hubieran matado, seguramente con mucho miedo, pero con mucha fe también. Se acercó al Señor y a escondidas estiró su mano para tocar el borde del manto del Señor. Y no es el hecho de haber tocado el manto del Señor, eso es de alguna manera simbólico. Él creyó en que si el Señor quería, si tan solo tocar el manto de su vestido, sería sana. Creyó con todo su ser, con toda su mente, con toda su alma. Creyó y movió una montaña que había crecido durante 12 años, una montaña que ni médicos ni dinero había podido mover. Y la fe de esta mujer en Dios hizo el milagro. Jesús le dice muy claramente, ¿verdad? Dice: la mujer, al ver que no podía esconderse, fue temblando a arrodillarse, a dar gracias, a reconocer lo que el Señor había hecho. Y el Señor le dice: tu fe te ha sanado, ve tranquila. El día de hoy, hermano, yo te tengo una buena noticia. Dios está en tu ciudad, Dios está en tu casa, Dios está en tu vida. Extiende tu mano, cree en Él, acércate a Él, comulga con Él, platica con Él. Él es tu Dios, el que te ha querido, el que dio su vida por ti, el que derramó su sangre, el que fue martirizado, el que dejó de ser Dios para venir a salvarte a ti y a mí. La gente de repente le desagrada oír de pecado. Pecado finalmente no es otra cosa que apartarte de Dios. Nos hemos apartado, nos habíamos apartado de Dios. Habíamos seguido caminos diferentes a los que Dios nos ofrece, porque Él tiene un solo camino. No los caminos que Él nos ofrece, al camino que Él te ofrece, que es nuestro Señor Jesucristo. Puedes caminar 1000 caminos, vete a donde quieras. Dice por ahí, todos los caminos llevan a Roma, todos menos uno. Roma, símbolo en aquellos tiempos de perdición, de pecado, de lo que tú quieras. Y finalmente te digo, el Señor está ahí. El Señor es fiel. El Señor quiere sanarte. El Señor quiere ayudarte porque eres su hijo. Porque eres su hijo. ¿Y qué es lo que te dice Él con respecto a esto? Vamos a los últimos versículos. Vamos a los últimos versículos. Dice el Señor: llámame y te responderé. En Jeremías 33:3, llámame y te responderé y te anunciaré cosas grandes y misteriosas que tú ignoras. En Mateo 7:8, sobre el mismo tema, dice: porque el que pide recibe y el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abre. Insiste el Señor más adelante, remarca mucho esto, para si no lo viste en una parte lo veas en otra. Hay muchas referencias a esta. Juan 11:40, Jesús le contestó: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Esta última frase se la dice a la hermana de Lázaro una vez que estaba muerto, donde el Señor le dice: ¿crees que tu hermano vivirá? Y dijo: sí, Señor, en la siguiente vida. No, Marta, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y el Señor se acerca, abre la tumba de Lázaro
Y Marta le dice, Señor, ¿qué vas a hacer? Pues si ya tiene 4 días de muerto, ya hiede. Y le ordena a Lázaro, sal. Y Lázaro vuelve a la vida y da testimonio del poder de Dios. El día de hoy, el Señor sigue reviviendo muertos espirituales, como lo hizo conmigo. En ese alcoholismo, en esa oscuridad terrible, una oscuridad, un sufrimiento, un desazón de los ciegos. ¿Cuántos de nosotros hemos estado muertos en vida y hemos sido rescatados por el Señor? ¿Cuántas veces, como esa mujer, hemos estado toda una vida con problemas de otro tipo, en los esposos, los hijos, la salud, la economía, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos estado ya deshechos en nuestro espíritu, en nuestra alma, ya no creer en nada ni nadie? Hermano, hermana, Dios está pasando por tu ciudad. Dios está aquí. Dios está a tu alcance. Extiende tu mano. Ten fe. Ten fe. En ti está. Inténtalo una y otra vez. Creer. Señor, creo en ti, Señor, creo en ti, Señor, creo en ti, Señor, creo en ti. ¿Y sabes qué? Vas a terminar creyendo. Cuando entregas tu vida, cuando entregas tu voluntad, cuando entregas tu carga, cuando entregas tu enfermedad, cuando entregas a tu familia a Dios y te rindes. Yo, Señor, no puedo. Yo no puedo. Tengo años luchando. La señora, 12 años. ¿Cuántos tienen más años luchando con un matrimonio deshecho, con hijos en la drogadicción? Entrégalos. Y verás la gloria de Dios. Hermano, Dios te bendiga. Nos vemos aquí la siguiente semana. Te pedimos que le des like a las páginas, que las compartas para que esta palabra llegue a otras gentes. Un abrazo para todos. Bendecido domingo, bendecido para ti y tu familia, que Dios acompañe. Una última oración. Señor, bendice a todos y cada uno de las personas, Señor, que el día de hoy estuvieron atentos a tu palabra. Toca su corazón, toca su mente, toca su espíritu. Que esa fe, que es un don del Espíritu Santo, nazca en ellos, para que puedan mover montañas, para que puedan, Señor, ver tu gloria. Así sea en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hasta luego.